Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Aquí estamos de nuevo con nuestros esquemas, en este caso hablando acerca de la lectura y los diferentes enfoques relativos al conocimiento. En la sección anterior, o en el video anterior, hablamos de los dos modelos de conocimiento o los dos enfoques hacia el conocimiento que conocíamos como el positivismo y la fenomenología. Y observábamos cómo estos dos enfoques se relacionan con lo que una persona piensa en relación con la lectura de un texto. Ah, Creemos que los fenómenos que mencionamos anteriormente realmente no satisfacen lo que acontece cuando uno lee un texto. Creemos que la lectura del texto realmente involucra mucho más de lo que aquellos dos enfoques nos permitían ver, ¿no? En relación con el positivismo, pues creemos que la cosa no es tan sencilla ni tan ingenua como para suponer que con solo abrir un texto tienes ya un acceso directo a la realidad que aquel texto pretende comunicar. Y en segundo lugar, en relación con la fenomenología, veíamos que pues tampoco es justo decir que en la lectura del texto realmente solamente importa el efecto que ese texto tenga en uno y que realmente no hay ningún referente externo al cual uno pueda aspirar a conocer. Estamos tratando de presentar aquí, en esta ocasión, lo que sería un tercer enfoque, el realismo crítico. Y de entrada, pues vamos reconociendo que la relación del lector con el texto, con la realidad y con el texto, son eh, más complicadas que lo que a primera vista podría sugerirnos el positivismo pues simple, ¿verdad? Porque pues sí, tenemos que, partimos del hecho de que hay una realidad allá, sea esa realidad espiritual o material, sea un hecho histórico, pero allá afuera de nosotros hay una realidad a la cual podemos aspirar a tener un acceso por medio del texto. Realmente hay un telescopio, pero el telescopio no es tan sencillo porque hay que tomar en cuenta la perspectiva del escritor. No podemos anular ni ignorar completamente al escritor. Y por supuesto tenemos que tomar también en cuenta nuestra propia perspectiva al leer la historia. Ahora, cuando leemos un texto, eh, necesitamos percatarnos de que en este texto puede ser una historia o puede ser una ficción. De repente alguien se sorprendería diciendo, no, pues cómo vamos a hablar de una ficción cuando estamos hablando de la Biblia. Bueno, en realidad hay muchos textos en la Biblia que fueron composiciones, o sea, fueron ficciones. Hay otros textos en la Biblia que se refieren a eventos que realmente sucedieron y son históricos. Pero inclusive hablando dentro de esta historicidad o dentro de este relato histórico de algún evento, tenemos que asimilar o entender o aceptar el hecho de que el escritor pudo colocar elementos de ficción en el relato que está tratando de hacer. Cuando el escritor, por ejemplo, pone en boca del actor o en boca uno de los caracteres de personajes pues de un determinado de una determinada narración, cuando se pone en boca de esta persona algo que nadie supo porque lo dijo estando él solo, o cuando se trata de dar una perspectiva de la clase de persona que era este individuo dentro de la narración. Todos esos son elementos que podemos decir en algún momento dado tienen algo de ficción, pero por supuesto que hay en la Biblia historias o hay en la Biblia narraciones o textos que son predominantemente una ficción.
Por ejemplo, veamos el caso de los labradores perversos, la parábola, la historia que Jesús relató sobre los labradores perversos en Mateo capítulo 21, 33 al 41. Por supuesto que estamos aquí ante una parábola, ante una construcción, una narrativa que no es directamente narración de hechos, sino que es una composición de Jesús para, eh, para darle significado a su ministerio y para que sus apóstoles entendieran. Y posteriormente, pues encontramos evangelistas como Mateo, por ejemplo, que escriben esa, esa historia y que tiene también su propia significación. Cuando nosotros hablamos de una historia así como, por ejemplo, la de los labradores perversos, tenemos que entender que esa historia se refiere a otro fenómeno en la realidad. A eso nosotros le llamamos un referente, ¿no? A los símbolos o las construcciones que están aquí en esta historia, en realidad se refieren a algo que es más allá de lo que la historia dice llanamente, ¿no? Ah, podemos también entender que cuando estamos leyendo un texto, tenemos que considerar lo que llamamos aquí el binomio escritor-Dios. La Biblia no es cualquier libro, la Biblia es un libro sagrado, es un libro que nosotros los creyentes consideramos que es inspirado por Dios. El escritor no es un personaje aislado, sino que es un personaje usado y movido por Dios. Si nosotros decimos que no hay ninguna inspiración de Dios, si anulamos a Dios en nuestra lectura de la Biblia, decimos que no hay ninguna inspiración de Dios, entonces tenemos que abandonar por completo cualquier idea de una realidad espiritual externa fuera de nosotros, ¿no? ¿Cómo sabemos quién es Dios? ¿Cómo sabemos qué piensa Él? ¿Cómo sabemos qué quiere Dios para nosotros? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para su pueblo? Etcétera, etcétera. Todas esas cosas, pues definitivamente debemos decirles a Dios si no creemos que hay una intervención de Dios en este libro que llamamos la Biblia, ¿no? Y no es solamente al acomodo y decir unas cosas sí, otras cosas no, sino que realmente si no hay esta relación escritor-Dios, un Dios que inspira la Biblia, entonces pues debemos olvidarnos por completo de hablar de alguna posible verdad en asuntos espirituales o en asuntos religiosos, ¿no? Por otra parte, tenemos también que tomar en cuenta el otro binomio aquí, que es el binomio mi idea y el escritor. Yo, como lector, me relaciono con el escritor y yo traigo a mi lectura una serie de lentes. Yo vengo de un ambiente y traigo a mi lectura algunas ideas preconcebidas que necesito tomar en cuenta y necesito reconocer a la hora de leer la historia o a la hora de leer el texto que estoy leyendo. En nuestro tiempo moderno tenemos que entender que somos parte de una sociedad aquí en en esta marcación azul. Somos parte de una sociedad muy particular, una sociedad moderna, sociedad occidental, que ha tenido pues sus adelantos científicos, tecnológicos, etcétera, y donde hay cierta cultura. Parte de esa cultura es lo que nosotros llamaríamos una relatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra época predomina la tendencia a suponer que no hay realmente ninguna verdad absoluta ni realidad absoluta en términos espirituales a la cual nosotros podemos aspirar, sino que cada posición de fe es subjetiva y por consiguiente es relativa. No podríamos hablar de una verdad absoluta en este ambiente en el cual nosotros vivimos en nuestros días, sino que la gente tiende a pensar que cada quien tiene su opinión y la opinión de cada quien es igualmente verdadera. Alguien por allá puede estar diciendo algo totalmente contrario a lo que estoy afirmando yo y no importa, porque todo esto realmente son cuestiones subjetivas. Un poco de la fenomenología de la que estábamos hablando. Entonces, esa es
la tendencia en la sociedad en la que nosotros vivimos, con una amplia tolerancia hacia todo tipo de pluralismos. Y, y también es una sociedad donde predomina el yo, primero yo. Lo más importante soy yo. Entonces, la idea de que yo lea un texto para edificación personal y construcción personal y para que a mí me guste y para que me ayude, pues es muy afín con las tendencias de nuestra cultura, y no nos debe sorprender que estas maneras de leer la Biblia, que podríamos llamar pietistas, una lectura pietista de la Biblia, no nos debe sorprender que ocupe un lugar importante y que muchas personas religiosas y muchas iglesias opten por este tipo de lectura de la Biblia, porque vivimos en este tipo de sociedad, en este tipo con este tipo de tendencias, ¿cierto? Y sin embargo, no es realmente realista pensar exclusivamente en estos términos cuando estamos leyendo un libro como la Biblia, porque debemos entender que sí hay un referente real, objetivo, externo a nosotros, y debemos pensar que existe un escritor, y pues claro, tomamos en cuenta, no vamos a descartar el hecho de que tenemos aquí ese binomio historia y ficción, y todos estos elementos en conjunto los tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer una lectura de la Biblia. Entonces, la posición positivista, donde el escritor tiene acceso directo, inmediato, sin ninguna preocupación con la realidad o con la verdad, es una posición bastante ingenua y muy peligrosa, porque puede causar muchas contiendas y divisiones y formas de pensar opuestas y pleitos, ya que no representa realmente lo que sucede en el proceso de la lectura, que incluye cada uno de estos elementos que hemos mencionado aquí, ¿verdad? Hablemos un poquito acerca de una historia de ficción, como en el caso de los labradores perversos en Mateo capítulo 21, versículo 33 al 41. ¿Cuál es el referente? Realmente, ¿qué realidad externa se destaca en esta narrativa, que en este caso es ficción? Bueno, tenemos que entender que hay una práctica común en la época, que claro que debió haber muchas personas que compraron terrenos, hicieron viñedos, cultivaron las viñas y que tuvieron empleados, y que la situación que plantea la historia es una situación común. Pero nosotros sabemos perfectamente que esta historia no se refiere solamente a una práctica común de la época. Jesús no nos está contando algo que pasaba en la época. El referente es un poco más amplio, y tenemos que tomarlo en cuenta. Quizás en la lectura de esta narrativa aquí, ¿verdad? La práctica de la época, hay un dato que nos llama la atención, y es el hecho de que el dueño de la casa, el dueño de la finca, se la da, como decir, en comodato, ¿no? A unos terratenientes, o a unos inquilinos ahí, para que la produzcan y para que pues a su debido tiempo le den los frutos de la producción. Eso quizás es un poquito raro, eso tal vez no corresponda muy directamente, es una alteración, si se quiere así, de las prácticas comunes, y no es una alteración accidental. Realmente esta alteración pone de relieve la confianza que el dueño de la finca tuvo en los inquilinos, porque les permitió tener pues total dominio, y se ausentó y confió en ellos 100%. Claro, nosotros sabemos que Jesús no está refiriéndose a unos inquilinos comunes y corrientes, o a un dueño cualquiera en aquella época, sino que está haciendo un referente, o está haciendo una referencia a Dios como dueño de su pueblo, como dueño de su reino, ¿no? Entonces, la historia representa algo más. Tenemos que tomar en cuenta también que esta historia se contó en un contexto judaico, donde las personas que oyeron originalmente esta historia estaban muy familiarizadas con una historia previa en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, donde Dios ya había hecho referencia a la viña,
y había usado esta misma simbología para referirse a la relación suya con su pueblo. Por supuesto que cuando vamos a Jesús, nos encontramos con que Jesús no repite la historia de Isaías capítulo 5, 1 al 7, sino que le da un nuevo matiz. Hay elementos distintos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 5 no hay un heredero, no hay un hijo que viene a reclamar los frutos de la viña, sino que pues en la creencia del antiguo Israel, Israel es el heredero de Dios, el pueblo es el hijo de Dios, el pueblo es el heredero de Dios. Jesús nos habla de un hijo más verdadero, más auténtico, representante real del pueblo de Dios, que es Jesús. Jesús es el hijo por excelencia a quien Dios envía a su viña para cosechar los frutos de esa viña. También en la parábola de Jesús, el problema no es como en Isaías, el pueblo que no produce buenos frutos. El problema y la crítica de Jesús va dirigida hacia los líderes del pueblo, los constructores del templo, los que mantenían la religión judaica, que son realmente los labradores malvados contra los cuales Jesús dirige su parábola. Más adelante, en Mateo capítulo 24, versículo 45 al 51, Mateo hace eco de estos siervos inútiles y siervos infieles que hicieron caso omiso de su responsabilidad, y cuando se ausentó su patrón, hicieron lo que se les dio la gana en la viña, ¿no? Entonces, Mateo hace eco de esta parábola, pero para referirse ya no a los líderes de la religión judaica en la época de Jesús, sino para referirse ahora a los líderes de su comunidad, de su iglesia, que de repente podían caer en la misma trampa de no hacer la voluntad de Dios. Aquí tenemos los ejemplos de las narrativas. Tenemos en primer lugar aquí la narrativa en Isaías, ¿no? Todo comienza con un amigo que pues planta una viña en un terreno fértil y la edifica, la prepara, así se va creando la posibilidad del conflicto, la prepara, todas esas cosas, y está esperando, por supuesto, una cosecha, pero viene el clímax de la historia cuando las uvas que produce la finca son uvas agrias, y entonces el desenlace de la historia es el juicio que destruye la viña. En el caso de Jesús estamos hablando de otra secuencia en la narración, una narrativa muy parecida, pero a la vez con ciertas diferencias. El dueño aquí que construye la viña la alquila a unos trabajadores. Estos trabajadores la trabajan, producen fruto, pero cuando el dueño envía a sus mensajeros, los trabajadores rechazan a los mensajeros, ¿no? Y el conflicto crece porque el dueño piensa que mandando a su hijo va a lograr que los mensajeros rindan el fruto que deben rendir. Sin embargo, los arrendatarios, los trabajadores de la viña, matan al hijo y generan una indignación suprema, porque durante todo este conflicto pues fue creciendo la indignación, y la misma gente se va a dar cuenta en la narración de cómo estos individuos a quienes Dios tuvo tanta confianza, o en quienes Dios tuvo tanta confianza, han llegado a la máxima expresión del desprecio, la deshonra y pues el atrevimiento al matar al hijo, y entonces el desenlace una vez más es el juicio, ¿no? Vemos cómo estas dos historias trabajan juntos. Así trabajan los textos. Los textos van creciendo, van trayendo un mayor significado. Isaías, cuando planteó su parábola, Isaías no vislumbró con claridad lo que más adelante Jesús va a aclarar y a vislumbrar en su parábola. O en su narrativa, ¿no? Entonces, cuando leemos un texto, pues estamos dándonos cuenta que siempre detrás de esa historia, de ese texto, hay una múltiple posibilidad de
de ideas y de aclaraciones que inclusive el escritor original pudo no haberlas pensado, pero que tienen ese significado latente, ¿verdad? Para personas que más tarde van a leer el texto. Ah, volvamos un poquito. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí tenemos un texto. Este es un texto. Un texto sencillamente es unos grupo de símbolos que nos quieren comunicar un mensaje, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí este texto, que en nuestro caso es un gráfico, un dibujo, inmediatamente tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué significa? Porque el texto implica un significado. Desde el punto de vista fenomenológico, tenemos que aceptar que al ver este cuadro aquí, nosotros solamente estamos percibiendo algunas formas y algunos colores, pero que más allá de las formas y de los colores, pues cualquier cosa que digamos acerca de este significado es un concepto construido, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, pues es una votación, pero eso ya está en nuestro cerebro. Este símbolo no dice absolutamente nada acerca de la votación, son simplemente figuras y colores, formas y colores, pero ya, es decir, inclusive estos monitos no son seres humanos, obviamente que no son seres humanos, pero en nuestro cerebro nosotros podemos asociarlos y podemos interpretar este símbolo como si se tratara una fila de seres humanos. ¿Qué si viene un marciano a ver esto que está pasando? Bueno, pues un marciano se puede decir simplemente esto se trata de un grupo de individuos, personas. El marciano también tiene la capacidad de formar sus conceptos en su propio cerebro. Es un grupo de individuos que está depositando papelitos en una caja. Ya, porque el marciano no tiene ninguna idea de los procesos electorales que se llevan a cabo en la Tierra. Ahora, si el político ve esta situación, pues el político inmediatamente entiende que hay una elección y que es una elección reñida y lo ve desde la perspectiva de él como político. Si se trata de un maestro, el maestro tal vez ve esto como una oportunidad de enseñarle, una forma de enseñarle a sus alumnos algo acerca de los procesos electorales y los procesos ¿cómo se llama? Los procesos de votación. Más abajo encontramos al escritor original. ¿Qué pensaba el escritor original? Pero antes, si lo ve un historiador, probablemente una votación para el historiador es el comienzo de una nueva época, una nueva era en algún determinado país. El escritor original, pues quién sabe, este es un símbolo que pues no sabemos realmente quién originalmente lo diseñó, lo dibujó, es un logo ahí. Yo hice una búsqueda en la página de Google donde encontré pues este dibujo para esta ilustración y ya ven cómo lo estoy usando yo a mi manera también y encontré que inicialmente, originalmente en la red, este logo apareció en una bitácora donde se hablaba de una encuesta que se realizó entre la Asociación Nacional de Bautistas Libres en Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa esta cuestión? Pues bueno, es relativo y depende de muchas cosas, la perspectiva de muchas personas que están viendo el mismo significado. Ahora, vamos a decir que no estamos hablando de una cosa tan efímera y superficial como un diseño ilustrativo que alguien en algún momento dado vamos a pensar que estamos hablando de la parábola de los labradores perversos. Esta parábola de los labradores perversos, por supuesto que es muy diferente al símbolo que nosotros teníamos anteriormente. Sí, son símbolos, la narrativa es un símbolo, las palabras que se usan son símbolos, los elementos que se incorporan en la narración, todos esos son simbólicos, pero en este caso nosotros estamos hablando de una situación en la cual es muy importante el escritor original. Es importante, ¿por qué? Porque el escritor original tuvo una intención al decir esta parábola. Fue Jesús. Jesús no la dijo porque no tenía nada más que decir. Detrás de esta parábola, Jesús
tiene una intención, nos quiere enseñar algo, quiere darnos un significado. Entonces nosotros leemos aquí esta historia y queremos saber qué fue el significado que Jesús le quiso dar. Ahora, tenemos que tomar en cuenta también que Mateo usó esta parábola en su evangelio con un propósito, por algo la puso, no todos los evangelios la ponen. Entonces, Mateo la usó con un propósito y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que Mateo quería decir? Ahora, una vez que hemos hecho esas preguntas, pues también puede venir el marciano y el marciano pues puede decir, no, pues Jesús estaba relatando un evento que pasaba allá y punto. Muy diferente lo que puede decir un predicador o lo que puede decir un erudito estudioso de la Biblia o lo que puede decir una madre que está tratando de enseñarle valores y principios a sus hijos. Entonces se dan cuenta ustedes que la cuestión del significado del texto es algo sumamente importante, ¿verdad? Y más complejo que lo que podría decirse a simple vista. Cuando vemos este cuadro aquí, este cuadro evoca varias relaciones, evoca varias etapas, periodos en la producción de un texto. Un texto no aparece de la noche a la mañana, sino que es el resultado de una serie de interacciones, de relaciones. Y vamos a decir que estas relaciones están caracterizadas por el amor. Los que leemos la Biblia y creemos en la Biblia, conocemos la Biblia, sabemos que Dios es amor y que todo lo que Dios hace lo hace por amor. Entonces, la primera relación, la primera interacción que tenemos aquí es la interacción del escritor con su comunidad. Ahí hay amor entre Mateo y su comunidad, hay amor entre Pablo y sus iglesias. Pablo se preocupa por sus iglesias y las ama. Hay amor entre el escritor y la iglesia en general a la cual él pertenece y las comunidades específicas para las cuales se escribe. Mateo escribió el evangelio por amor, porque quiso contribuir y quiso colaborar y quiso participar en el crecimiento, en el desarrollo, en la edificación de su comunidad. No es un texto cualquiera, es un texto producido por amor. Ahora, tenemos también aquí la relación entre Dios y el escritor y la realidad. Hay amor. Vamos a decir que aquí está Jesús. Mateo fue un discípulo de Jesús. Y cuando Mateo nos cuenta las cosas que Jesús dijo y las cosas que Jesús hizo, nos las cuenta con amor. No solamente amor a su comunidad, sino amor a Jesús y a su historia y a lo que él hizo y a lo que fue y a su muerte y a la vida y a la esencia de Jesús. Pero también Mateo ama a Dios y Dios ama a Mateo. Por eso Dios escogió a Mateo e inspiró a Mateo. La inspiración es un acto de amor. Dios nos regala la Biblia a través de estos escritores a los cuales inspiró para que produjeran este texto. Entonces, nosotros vemos el texto no como algo frío, imparcial, deshumano, inhumanizado, sino que vemos el texto como realmente un producto de el amor que se manifiesta en varias direcciones. Ahora, vamos a decir, bueno, nosotros, si tú estás leyendo la Biblia, pues entonces tú también debes leer la Biblia con amor. Solamente se puede leer el texto con amor, solamente se puede leer la Biblia con amor. Cualquier otra lectura de la Biblia que no sea una lectura de amor es una lectura que no satisface la realidad de lo que es la Biblia y de la razón por la cual fue escrita. No podemos llegar a la Biblia como si llegáramos a cualquier producto humano desamorado, sino que llegamos a la Biblia tomando conciencia de lo que eso significa. En primer lugar, la Biblia es un regalo de Dios para ti. Implica que tú amas a Dios, implica que tú amas el mundo que Dios hizo, implica que tú amas la realidad que está allá, porque esa realidad es creada por Dios. Si estamos hablando de Jesucristo, pues implica que tú amas a Jesucristo y amas lo que enseñó, amas lo que vivió, amas lo que fue sus intenciones, amas lo que Él estableció, amas la iglesia a la cual tú perteneces y que Jesús edificó. E implica también, por supuesto, que tú amas a los escritores, porque esos escritores fueron usados por Dios y fueron parte de lo que Dios hizo para llevar a cabo ese gran milagro que nosotros estamos leyendo, que es el texto al cual nos referimos. Entonces, a esto podríamos llamarle una
una lectura de amor o una hermenéutica de amor, una hermenéutica que eh, a una hermenéutica que hace justicia al ser humano, o sea, que no deshumaniza. Cualquier lectura de la Biblia que no implique esta realidad es una lectura que deshumaniza. Ah, en esta relación nosotros tenemos que ha sido producida por el amor, ¿verdad? Y que el amor produce la afirmación del otro, no produce la aniquilación del otro, sino la afirmación del otro. Y también el amor produce el deseo y la voluntad de crecer. Si yo tengo interacción con el texto, tratando de entender la voluntad de Dios en mi vida, quiere decir que yo estoy dispuesto a hacer cambios en mi vida, a crecer, a permitir que el otro, trátese del escritor, trátese de la comunidad del escritor, trátese de la realidad a mi alrededor, trátese de Dios, que el otro me influya y que yo de esta manera pueda crecer. El amor nos lleva a enfocarnos en el otro, pero ese enfoque no implica una anulación del otro. No porque yo ame a Dios más, yo me convierto en menos personalmente, sino que al contrario, yo crezco y puedo llegar a ser mejor y puedo llegar a ser más yo mismo y más humano, más criatura real de Dios en la medida en que yo amo a Dios y me abro a lo que Dios tiene que decirme en su texto. Fíjense que en la inspiración Dios no anuló a los escritores. Estamos hablando de este texto que fue escrito por 40 y tantos hombres, ¿verdad? Diferentes, y en el cual, en este texto, podemos sentir la diferencia de estilos, diferencia de vocabulario, diferencias de imágenes que se evocan, y pues nos damos inmediatamente cuenta de que aunque estamos leyendo un libro, estamos leyendo realmente la pluma de diferentes personas. Pero estas personas fueron todos inspirados por un mismo Dios. Y sin embargo, Dios no anuló, ni violentó, ni aniquiló por completo la personalidad y las características de personas, sino que en amor y en respeto a ellos produjo este texto que es un reflejo de lo que estas mismas personas fueron, su fe, su carácter, etcétera, ¿no? Entonces, cuando leemos la Biblia de esta manera, podemos ver que hay un constante desarrollo, un constante crecimiento, movimiento, una dinámica de amor en el cual hay una entrega y una apertura hacia el otro, hay un deseo de ser sobrecogido por el otro, pero a la vez hay un crecimiento personal y hay una dinámica constante que nos permite ser más auténticos, más nosotros mismos dentro de una relación. Fuera de este círculo de amor, fuera de esta lectura donde reconocemos y respetamos todos estos elementos que hemos venido diciendo, pues nos queda una lectura deshumanizante de la Biblia, ¿no? La lectura positivista, por ejemplo, por fácil, por ingenua y por llamativa que pueda llegar a ser de repente, cuando nos dice que la persona, el individuo puede llegar a tener una conexión directa con la realidad, con la verdad que Dios expresa, es una lectura que tiende a ser deshumanizante, porque primero que todo, pues pasa por alto y aniquila al escritor y a la comunidad del escritor, no importa. Y por supuesto es una lectura que también tiende a aniquilar mi contexto, aniquilar quién soy yo, aniquilar mi perspectiva personal, porque asume
la conexión directa con la realidad. Entonces, ni yo mismo cuento y voy a ir deshumanizándome yo mismo. Y por supuesto que llego a deshumanizar también a otras personas, porque cualquier persona que no llegue a la misma comprensión de la verdad que llego yo, entonces inmediatamente yo la catalogo como alguien que no vale la pena, como alguien que está fuera de mí, como alguien que es menos humano, y le puedo poner inclusive apelativos, le puedo poner nombres y críticas, y puedo decir que es un burro, y puedo decir que es una persona deshonesta, y puedo decir que es una persona mentirosa, y puedo decir que es una persona cobarde, y todo lo que se me ocurre. Y entre más le atribuyo epítetos y nombres y apodos a las demás personas, más estoy deshumanizando mi lectura de la Biblia, deshumanizándome yo mismo y deshumanizando a las demás personas. Si tratamos de hacer una lectura comprensiva total, tomando en cuenta todos estos elementos de la Biblia, y sobre todo una lectura basada en el amor, tendremos una visión más humana de nosotros mismos, una lectura humana de la Biblia que conduce a una relación más humana, a iglesias más humanas, iglesias y ministerios más humanos que corresponden a lo que Dios creó. Fue Dios el que creó al ser humano original, y el hombre se deshumanizó a partir de su pecado y de su orgullo, parte de lo cual incluía pretender ser igual a Dios. Dios tiene una visión directa de todo, Dios tiene un conocimiento directo de la realidad. Dios es Dios, pero nosotros no somos Dios y no tenemos el ojo de Dios, ni tenemos la visión de Dios, ni podemos pretender tener el juicio de Dios sobre la verdad de la misma manera que Dios lo tiene. Entonces tenemos que tener siempre una humildad, una relación con Dios, una relación con nuestro texto, una relación con los escritores de este texto y una relación con Jesús, que vivió y nos mostró el lado humano de Dios. Al hacer eso, podemos entonces ser personas, tanto individual como comunitariamente, más humanizadas, más conformes a lo que Dios quiso que nosotros fuéramos. Muchísimas gracias por su atención.